es que una forma de atentar con tu vida por los intereses que tú estás afectando, Eduardo, sería mediante un accidente de tránsito. La llamada que recibo es vinculada a esta denuncia. Mi amigo dice, no fue ningún atentado, fue un accidente, fue una colisión. Debería, ya que él ha hecho el acercamiento, de acercarse a este joven, hablar con él y aclarar que eso no se trató de un atentado. ¿Atentado real o un simple choque de madrugada? Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar unas de las polémicas más encendidas en los medios dominicanos. El país quedó completamente en shock cuando el comunicador y abogado Eduardo Saint-Hilaire denunció públicamente que intentaron quitarle la vida en plena avenida de Santo Domingo. Él afirma de manera muy contundente que sufrió un presunto atentado que fue camuflado de forma milimétrica como si fuera un accidente de tránsito común. Según sus declaraciones, esto no fue una casualidad, sino una acción dirigida por los fuertes intereses que él afecta con sus comentarios. Saint-Hilaire asegura que un vehículo sin placa lo estaba esperando estratégicamente en medio de la vía principal para provocar un fuerte impacto y que luego se dio a la fuga. Escuchen a continuación los detalles exactos de esta grave acusación que encendió las alarmas en la opinión pública dominicana. El curso que tiene que ser prudente es que una forma de atentar con tu vida por los intereses que tú estás afectando, Eduardo, sería mediante un accidente de tránsito. Yo le voy a pedir permiso a las autoridades, porque es que ese video está, y como ese vehículo se detiene en el medio de una avenida principal, ahí, a esperar, y pasan carros, expuestos hasta que lo exploten también ese vehículo, para esperar el momento en el que yo entro, para ese video está, y yo voy a pedir a las autoridades que me dejen publicar ese video. El país tiene que verlo. El país tiene que verlo, que esto no es un relajo. De hecho, ¿ustedes saben qué hizo ese vehículo? Ese vehículo no tenía placa, no tenía cómo identificarse. Y si fuese un accidente, ese vehículo, así como se paró por un minuto a que le pasaran todos los carros de un expreso, después de un accidente ese vehículo se para. Ese vehículo se dio a la fuga. Ese vehículo sabe perfectamente lo que hizo. No, ¿y quién le estaba informando a ese? Todo el tiempo. Claro. Eso fue en el momento exacto, en el tiempo. Las palabras de Saint-Hilaire apuntaban directamente a una persecución selectiva o a un complot de inteligencia estatal. Sin embargo, en el mundo de la comunicación de nuestro país, las historias siempre tienen otra versión que contar. Cuando la audiencia debatía sobre quiénes estarían detrás de este presunto ataque, la narrativa dio un giro radical de 180 grados. El veterano locutor y panelista Alberto Vargas soltó una verdadera bomba mediática en su programa que desarmó por completo el misterio del caso. Vargas reveló que recibió una llamada directa y voluntaria que cambia toda la lógica física del suceso. Lo que para Saint-Hilaire era un plan de sicariato, para Vargas comenzó a perfilarse como un evento totalmente distinto de la madrugada. A continuación, Alberto Vargas introduce la existencia de la otra parte involucrada y explica cómo fue que este conductor decidió dar la cara ante la opinión pública. Eduardo denunciaba que él se sentía perseguido y que habían atentado contra su vida en La Gómez con 27. Eduardo es un joven abogado, una figura prestante, tiene mucho peso, tiene mucha influencia, hace esta denuncia, pues se le pone atención. De hecho, hasta el mismo amigo Tolentino hizo algunas acotaciones sobre la denuncia hecha por el señor Eduardo Saint-Hilaire. La llamada que recibo es vinculada a esta denuncia. ¿Quién hace la llamada? La persona que colisiona con el vehículo del señor Saint-Hilaire, una Mercedes-Benz, no sé qué vaina, wagon, G-Wagon, que tiene el caballero, y que estaba detenida en el paso a desnivel porque antes de él había un vehículo que al parecer obstruía o él sentía sospecha, lo que estuviera sucediendo. Con esta nueva información pasamos drásticamente de un complot de película a una situación puramente civil en el tránsito dominicano. Alberto Vargas no se quedó en la superficie y expuso los datos específicos de los que realmente ocurrió a las 2 de la mañana
En el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, el conductor involucrado manejaba una camioneta Nissan Frontier y viajaba acompañado de su hermano tras visitar a su madre. Según este testimonio, el impacto se debió simplemente a que no le dio tiempo necesario para maniobrar de forma correcta, desmintiendo de manera absoluta la teoría del atentado. Lo preocupante de este punto es que, debido a la gravedad de la denuncia original y la existencia de cámaras de seguridad en la zona, este joven emprendedor ahora manifiesta un profundo temor por su seguridad. Escuchemos detalladamente la versión real del accidente narrada por Alberto El amigo Vargas. venía en su vehículo, una camioneta Nissan Frontier, de la casa de su madre acompañado de su hermano, y no le dio tiempo a maniobrar y colisionó con el vehículo de Eduardo. Se estrelló. Ajá. Eduardo dice que él había sido víctima de un atentado. Mi amigo dice, no fue ningún atentado, fue un accidente, fue una colisión de vehículo a las 2 de la mañana, la 27 de febrero. Dice mi amigo que tiene un pequeño negocio, que es empresario joven y se considera emprendedor, que le genera preocupación esta denuncia de este joven comunicador, porque en la zona hay cámaras, el vehículo de él es fácilmente identificable, ellos pueden ser identificados y que él no sabe qué tipo de represalia puede haber en contra de ellos. Él me dio más detalles que no voy a compartir. Como podemos observar, este caso ha dejado de ser un simple debate de farándula mediática para convertirse en un problema humano real. Estamos hablando de un ciudadano trabajador de nuestra capital que hoy siente miedo de salir a la calle por verse vinculado a una acusación de intento de asesinato transmitida ante miles de personas. El enorme poder de un micrófono en los medios de comunicación exige un alto nivel de responsabilidad ética. Por esta razón, Alberto Vargas utilizó el cierre de su intervención para hacer un llamado directo a la madurez y a la sensatez. Vargas le aconseja firmemente a Saint Hilaire que actúe con prudencia, que se acerque al joven conductor y que aclare públicamente que todo fue un malentendido de tránsito para detener el daño a un tercero inocente. Veamos este importante consejo final que redefine por completo la discusión de este suceso. Yo creo que Eduardo Santiler debería, ya que él ha hecho el acercamiento, de acercarse a este joven, hablar con él y aclarar que eso no se trató de un atentado. Porque mi amigo, un muchacho que no llega a los 35 años, trabajador, bien formado, profesional, de buena familia, un muchacho trabajador de aquí del centro de la ciudad, del corazón de la capital, venía, su madre vive en la zona oriental, le estaba visitando junto a su hermano y venían a esa hora de su casa. Sería bueno que se tenga cuidado. Tras analizar minuciosamente las dos versiones del acontecimiento, la conclusión cae por su propio peso. Es perfectamente comprensible que un conductor experimente un gran susto tras recibir un impacto de madrugada en una vía rápida. Pero transformar esa experiencia en una denuncia de sicariato sin presentar pruebas contundentes es una acción desproporcionada. La aparición del joven empresario, validada por Alberto Vargas, tumba por completo la hipótesis del complot político. Lo correcto, lo ético y lo que dicta la verdadera madurez profesional es que Eduardo Saint Hilaire dé la cara ante sus seguidores, reconozca que se trató de un accidente común y limpie la reputación de este ciudadano. La pregunta final queda en las manos de todos ustedes que siguen este canal. ¿Debe Saint Hilaire pedir disculpas públicas o creen que hace bien en mantener sus sospechas? Dejen su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse. Nos vemos en el próximo análisis. Esto ha sido Crónicas Urbanas.